Hemos traído otros documentos que reflejan también procesos de gestión de conocimiento, que algunos están asociados también a COSUDE, como por ejemplo este, que es un proceso que se trabajó por parte de COSUDE con CAPLAB y también un proyecto similar a CAPLAB en Ecuador que se llamó Reto Rural y que fue para desarrollar lineamientos para el desarrollo de capacidades de formación profesional con énfasis en población rural y que dio lugar a un documento como este, ¿no? Esto fue fruto de un intercambio virtual y de unos talleres por más o menos 2 años. Luego tenemos otros productos, como por ejemplo este que se ha desarrollado con el convenio Andrés Bello, que es un estudio prospectivo. No sé si puede haber alguna familiarización con el tema este de la prospectiva, ¿no? Que son estudios, digamos, que quieren mirar el futuro desde un enfoque un poco más amplio que el de la planificación estratégica, y en este caso es un documento que está especificado para la formación, para el trabajo productivo y competitivo en el Perú al 2020, por ejemplo, ¿no? Este también es un producto colectivo que se trabajó durante más o menos 1 año y medio con distintas personas, con distintas instituciones, y a partir de una metodología que es esta metodología prospectivista se desarrolló más o menos cuáles eran los escenarios futuribles o escenarios posibles para la formación profesional en el Perú. Luego tenemos procesos de compilación que están, en este caso en CDs, ¿no es cierto?, que están dirigidos a otro público, un público un poco más académico, vinculado al sector de educación, que son compilación de documentos de perfiles ocupacionales o de programas curriculares técnicos de distintas especialidades y que pueden ser utilizados de referentes o copiados tal cual o una parte o completos por parte de docentes, profesores o directores o autoridades en las distintas regiones del Perú o de otros países que puedan tener niveles tecnológicos similares, ¿no? Todos estos son productos de un conocimiento generado en forma colectiva. Y entonces, esta experiencia que les vamos a traer también es, de alguna manera, una experiencia similar. ¿Qué cosa es lo que les vamos a traer? Para explicarles un poquito, CAPLAB nace como un programa de la cooperación suiza vinculado a la capacitación laboral y se ha desarrollado en el Perú por prácticamente 10 años. Nosotros hemos terminado de trabajar con COSUDE en estos momentos en que COSUDE decide su retiro de Perú, y ya desde el año 2004 funcionamos nosotros como una ONG, donde en general hemos quedado como una base, como un retén del conocimiento generado a partir de estos años, y entonces desde la sociedad civil también hemos puesto a disposición de otros procesos, de otras cooperaciones, de otras regiones, etc. COSUDE generó en el año 2009 y hasta más o menos julio del 2010, financió más bien este grupo para la normalización y certificación de competencias laborales. Como yo le decía a Lorena, primero el café, porque esto es como un poco medio chino para todo el mundo. Vamos a decir que en la capacitación laboral hay una parte que es, digamos, lo que es la capacitación técnica, la relación de la enseñanza-aprendizaje, todo este proceso interesante que se desarrolla en los centros de capacitación con los jóvenes o con personas que están buscando trabajo. Pero hay otra parte que tiene que ver justamente con la posibilidad de certificar el conocimiento que ya tienen las personas. Y este proceso se llama certificación de la competencia laboral y busca que, más allá de si la persona lo aprendió en un medio académico o lo aprendió empíricamente, su conocimiento, su saber pueda ser certificado y pueda valer en el mercado laboral. Esa parte que trabaja la capacitación y la formación profesional se llama normalización y certificación de competencias laborales. Es decir, yo puedo tener un carpintero y puede ser un excelente carpintero, y para que sea un excelente carpintero no necesariamente tiene que haber pasado por una escuela donde le enseñaron carpintería. Puede ser que él lo haya aprendido de su abuelo, de sus padres, y que tenga esa competencia laboral perfectamente asentada,
que sea capaz de llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, esta normalización y certificación de competencias laborales permite que esa persona sea tan igual que aquella que pasó por la vida académica para poder ofertar su trabajo en el mercado laboral. Esta parte, que es una cosa un poco especializada, entonces se llama normalización y certificación de competencias laborales, y ahí lo voy a dejar. Si alguien tiene más interés, con todo gusto le explico. Y se generó a nivel de los programas de América Latina, de COSUDE, este grupo para la normalización y certificación como una iniciativa para el intercambio y la profundización exactamente dirigido a procesos de incidencia en política pública. ¿Cómo así? Los antecedentes entonces eran los programas de capacitación laboral o de formación técnica que COSUDE ya tenía en América Latina, concretamente en 4 países. El CAPLAP en Perú, Reto Rural en Ecuador, PROCAP en Bolivia, ¿no?, que es justamente el socio que acaba de mencionarnos Gabriela, y el Programa de Capacitación Técnica en Nicaragua. Los 4 programas teníamos el mismo enfoque, lo que es capacitación laboral y formación técnica. Y los 4 compartíamos distintos momentos, distintas experiencias, pero bajo enfoques bastante similares. Y habíamos tenido ya acercamientos e intercambio bilateral, porque se había gestado ya esta posibilidad de intercambio desde la experiencia de CAPLAP, que fue el proyecto primero y más antiguo, hacia Ecuador, hacia Bolivia y posteriormente hacia Nicaragua. Y en esta interacción también en algún momento Ecuador fue a Nicaragua, compartió aprendizajes, fue a Bolivia, compartió aprendizajes. Entonces había un reconocimiento mutuo de los equipos de los proyectos y de la especialización con la que estábamos trabajando, que era en ese momento una línea estratégica de COSUDE en América Latina. Y entonces se identificó que había un reto común de los programas que estaba vinculado justamente a esta cosa especializada de la normalización, evaluación y certificación de competencias. O sea, dentro del gran marco de la formación profesional, este era un tema que nos concernía a los 4 proyectos y en los que teníamos un interés específico de compartir conocimiento y de generarlo, pero no solo eso, también teníamos un interés de incidencia en las políticas públicas, en los contrapartes nacionales de cada país en relación con este tema novedoso, tema de repente un poco controversial en algunos casos, y además había un reto común que era la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estábamos en pleno proceso del retiro de COSUDE de Ecuador y de Perú. Entonces confluían en esta necesidad estas miradas, pero todos estos retos comunes queríamos abordarlos a partir de los aprendizajes que cada experiencia había ido generando. O sea, no desde alguien externo, sino desde nosotros mismos, que por acá sabíamos que habíamos avanzado, que habíamos escuchado que en Nicaragua estaban haciendo esto, pero que no lo teníamos todavía tan claro, ¿no? Entonces, se generó este grupo NIC con estos 3 objetivos. El primero, la transferencia de experiencias y de conocimientos de estos proyectos, el intercambio de experiencias, entonces, entre nosotros, para el interaprendizaje y para avanzar hacia el establecimiento de sistemas de normalización y certificación laboral. ¡Qué ambiciosos! O sea, no solamente queríamos incidir en políticas o en una norma o en una ley, sino establecer sistemas completos de normalización y certificación en estos países que justamente no los teníamos. Otro objetivo era el difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que nuestros proyectos habían generado, tanto a través de organizaciones internacionales y sus medios de comunicación y redes, como los propios mismos de COSUDE. O sea, lo que decíamos es, ya lo que han aprendido estos 4 proyectos puede aportar más allá de la red COSUDE, y eso también era una necesidad del grupo. Y finalmente, capitalizar las experiencias latinoamericanas para que COSUDE pudiera también recoger esto en el marco de sus acciones en otras regiones o en otros procesos de estrategias. Nos pidieron que incorporáramos en la presentación más o menos cuál era el enfoque y el concepto, y les voy a ser muy sincera, no hubo
hubo explícitamente una conceptualización de gestión del conocimiento en el grupo NIC. Era más bien una confluencia en relación a una necesidad muy concreta, muy precisa. Pero sí hemos puesto lo que desde CAPLA sí abordábamos ya en ese momento como parte de gestión de conocimiento. Entonces nosotros, les digo, implementábamos la gestión de conocimiento y lo seguimos haciendo como base para una gestión de calidad, para un proceso continuo de mejora, pero también como base para nuestras acciones de incidencia. La gestión del conocimiento a nosotros nos ha servido como una excusa de interacción y reflexión conjunta, donde hemos incorporado a los contrapartes nacionales para hacer los procesos de convencimiento en el marco de un proceso técnico. Creemos que la gestión del conocimiento valora los aportes locales de todos los que están involucrados en el proyecto a partir de la propia experiencia de cambio que han tenido. Y de repente allí hay alguna condicionante que estamos poniendo, que es no solamente la experiencia, sino la experiencia de cambio. ¿Qué es eso? De repente lo que más pensamos que se debe rescatar en la gestión del conocimiento. Para nosotros, la GCO sustenta propuestas de política pública y también las acciones de escalabilidad. Nos permite tener esa moneda que puede ser entendida por otros, puede ser recepcionada por otros, cuando queremos nosotros hacerles comprender lo que hemos aprendido. Y aporte la identificación de rumbos de acción estratégica, obviamente, para los siguientes momentos de trabajo que podemos tener internamente o para nuevas experiencias. ¿Cuál fue en el Grupo NIC la estrategia de acción? Se programaron 4 espacios de intercambio, 4 talleres presenciales. Y esto acá quiero resaltarlo, 4 talleres presenciales, 1 en cada país. 3 fueron financiados íntegramente por COSUDE y 1, el del Perú, fue financiado parcialmente porque ya COSUDE no financiaba el programa acá y entonces se tuvo que tener un financiamiento complementario de las contrapartes nacionales. Participaron los especialistas de los programas COSUDE de los 4 países. Participó Sinterfor, UNESCO y UNEVOC como parte de esta red mayor a la que queríamos también hacer llegar nuestros aprendizajes. Y participaron las autoridades de los países, los contrapartes de cada uno de los proyectos. Contrapartes con las que cada proyecto en sí mismo tenía acciones de incidencia. Se quiso también involucrar a representantes empresariales, pero solo se logró en el caso del Perú. Y eso más por un tema de la visión política de repente de los otros países en ese momento. Se programó un intercambio virtual, semiestructurado, pero no funcionó. No funcionó. El intercambio por internet no funcionó. En cada taller que se desarrolló se trabajaron 3 días. Un primer día se presentó una experiencia vinculada a la realidad de América Latina, pero que no era parte de los programas COSUDE. Por ejemplo, en Ecuador se presentó México, el Conocer de México. En Bolivia se presentó Chile Califica. En el Perú se presentó el SENA de Colombia. Y en Nicaragua se presentó la Red Centroamericana de OIT. Entonces eran experiencias vinculadas a la realidad, pero que no estaban financiadas directamente por COSUDE y tenían enfoques, en algunos casos muy similares, pero en otros casos bastante distintos. El segundo día era la presentación de la experiencia y el avance del país anfitrión, y creo que esto fue lo central. Y el tercer día, la reflexión conjunta del Grupo NIC, o sea, ya no era un taller tan amplio, sino solamente de los equipos COSUDE con las autoridades del país, reflexionando en conjunto sobre lo que habían aprendido, lo que habían escuchado, lo que podían rescatar, lo que podían valorar o lo que podían contrastar, digamos, con su propia experiencia. Y finalmente se tenía un documento que se elaboraba para uso del proyecto o de todos los proyectos. ¿Qué cosas se pudo lograr en esta propuesta que llevó a más o menos en el plazo de un año tener los 4 talleres? Se pudo generar un análisis nacional que fue fruto de una reflexión conjunta previa al taller de cada país. Y este análisis nacional creo que fue el elemento principal, porque se entendió que en cada taller, en cada país, era el país quien presentaba su experiencia.
Y esto llevó a que las autoridades, por supuesto facilitadas desde los programas de COSUDE, tuvieran una mirada de ¿y ahora qué presentamos? ¿Cuáles son realmente nuestros avances? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho en este tema? Se logró también un alto posicionamiento de COSUDE en el tema porque se identificó el liderazgo de los programas de COSUDE en liderar este espacio de ver qué cosa es esto de la normalización y la certificación de competencias, cosas que en algunos países se identificaban como muy vinculadas a los ISO o a las certificaciones de calidad, ¿no? Y se podía permitir una reflexión más profunda, cuál era la esencia social vinculada a este tema, cuál era la vinculación o el impacto para la inclusión que propugnaban países como Nicaragua o Bolivia, por ejemplo, para incorporar esto dentro de una política nacional. Entonces hubo una influencia en la conceptualización y las metodologías para normalización y certificación. Y se dinamizó el proceso porque las autoridades tuvieron que tomar decisiones oficiales, porque eran ellos quienes tenían que presentar la propuesta. Acá he resaltado una frase que dice: el grupo NIC permitió conocimiento de diversos enfoques, compartir las lecciones aprendidas, analizar cómo se han ido resolviendo temas críticos en el marco real de la acción de los programas. ¿Cuál fue la estrategia de difusión, si alguna? El propio taller nacional. El propio espacio de reflexión en cada país fue la mayor manera de difusión para las autoridades y para los interesados especializados de ese país en el tema. Los talleres internacionales, en la medida en que las autoridades, por ejemplo, de Bolivia participaron en el de Ecuador, los de Ecuador participaron en Nicaragua, etc., entonces se fueron profundizando sus conocimientos y su vínculo asociativo con este grupo NIC. Se sentían ya pertenecientes a ese grupo, y entonces estos talleres internacionales también les hicieron sentir especializados en la temática y permitió que ellos se sintieran comprometidos a difundir los conocimientos al interior de sus instituciones. Los espacios de reflexión nacionales previos a los talleres también fueron un espacio de difusión. Estos fueron organizados en el marco de cada programa. Y las acciones de incidencia de los proyectos también permitieron difundir lo que se iba encontrando, lo que se iba contrastando, lo que se iba aprovechando de la experiencia que se visitaba. Finalmente, se han producido documentos especializados que han sido difundidos al interior de COSUDE, al interior de los programas en América Latina, ¿no? Y también para las contrapartes. ¿Cuál ha sido el uso y la aplicación? Directamente, políticas públicas en cada país. Directamente, los proyectos y las experiencias piloto que se fueron generando. A raíz de estos procesos, Bolivia definió el sistema plurinacional de normalización y certificación de competencias. A raíz de estos procesos, Nicaragua, que había hecho 2 experiencias piloto, precisó las normas concretas para su sistema de normalización y certificación desde INATEC, desde lo que es INATEC, que es su órgano, digamos, preciso. A raíz de estas políticas, ya, digamos, se fueron formalizando estos procesos que habían sido previamente solamente experiencias piloto en el marco de un proyecto. ¿Qué lecciones aprendidas? Muy rápidamente, mejor programación del intercambio virtual. Todos los vinculados al grupo NIC teníamos capacidad, teníamos acceso permanente al Internet, pero no funcionó el Internet. No sé por qué, no me he metido tanto a explicarme por qué. Mucho más funcionó el intercambio bilateral, de repente de pedir algo a Ecuador o que nos pidieran algo a Nicaragua, que una cosa más dinámica, más estructurada. Creo que sería interesante que en una propuesta de este tipo se tuviese una mejor explicación de la corresponsabilidad de los actores contrapartes de cada país, porque tuvimos la experiencia de que en un primer momento las autoridades locales pensaban que era el evento de COSUDE, el evento de COSUDE, entonces es COSUDE quien lo organiza, ¿no es cierto? Y entonces llegábamos y le decíamos, no, esta es la presentación de tu experiencia país. Y recién ahí como que reaccionaban, como que
que decía, bueno, y entonces ¿cuál es lo oficial? Había consultas, intercambios, ¿no? Creo que eso es importante poderlo definir de antemano, sobre todo cuando tenemos procesos tan cambiantes en nuestras autoridades, que no sabemos con quién vamos a contar de repente de acá al próximo año, ¿no? Creemos nosotros a nivel del Grupo NIC, esto sí se reflexionó, que hizo falta un evento final de reflexión conjunta, pero presencial. Que hizo falta. Tratamos de hacerlo en el último mediodía del último taller, pero como que nos faltó ese espacio de reflexión conjunta y la integración de un documento para publicación más allá de nuestra propia experiencia de repente. En la implementación, la corresponsabilidad de las contrapartes nacionales en todos los países. Creemos que podíamos haber logrado que todos los países cofinanciaran los eventos y así se sintieran también más involucrados en los contenidos que tenían que rescatar. ¿Qué limitantes enfrentamos? La conclusión de los proyectos de COSUDE en el Perú y en Ecuador, que llevó de alguna manera a que se tuviese alguna dificultad de coordinación. Los cambios que les he mencionado a las autoridades contrapartes, participantes, ¿no? De repente de Ecuador al taller de Nicaragua fue una persona que ya no fue al taller de Bolivia, cosas así. Las dificultades para la participación del sector empresarial en Bolivia y Nicaragua, que sí generaron una cierta tendencia un poquito distinta en Bolivia y Nicaragua sobre todo, y el nulo o mínimo intercambio virtual que hubo, a pesar de que todos supuestamente podíamos hacer. ¿Qué cosa fue favorable? La especialización de los participantes. Era un tema tan especializado que los que tenían que estar, estuvieron. Entonces, allí sí sabías de qué estabas hablando, había un espacio muy importante, no solamente desde los equipos de COSUDE, sino la participación, por ejemplo, de CINTER, por OIT, la participación de UNESCO o UNEVOC vinculados al tema específico. La presentación de estas experiencias externas a COSUDE, de México, de Chile, de Colombia, también creemos que fue un proceso muy favorable porque también hizo poner en perspectiva lo que el grupo NIC de COSUDE había generado como conocimiento a partir de los programas de COSUDE con los lineamientos de COSUDE y enriqueció mucho lo que nosotros habíamos avanzado. También fue favorable que hubo una reflexión honesta, una reflexión donde tuvimos la capacidad de hacer un proceso real de introspección en cada país y presentarlo con toda amplitud y, como decíamos, sin la vergüenza que de repente uno lleva a otros eventos donde quieres mostrarte como que has avanzado, porque no, justamente éramos los 4 países que no teníamos sistema de normalización. Entonces lo que se presentaba era, bueno, hasta acá he llegado. Y había mucha honestidad en esa reflexión y creo que eso fue un valor importante. Y finalmente, la importancia de la presentación nacional, ese compromiso de que es Bolivia quien se presenta, es Ecuador quien se presenta, para que las autoridades se comprometieran y tomaran decisiones en relación a lo que se tenía que hacer. Que no era COSUDE quien estaba presentando, sino era el país y la experiencia del país. Y creo que por ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, muy bien.